El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con el juicio en vía administrativa en su tipo de vía sumaria. Eh, Anteriormente habíamos visto que el juicio contencioso administrativo se podía llevar a cabo en 4 vías: en la vía ordinaria, en la vía sumaria, en la vía en línea y exclusiva de fondo. El día de hoy nos toca analizar la vía sumaria, y el objetivo es que ustedes aprendan a distinguir cuáles tipos de asuntos o de situaciones se deben de contemplar en cada una de las vías, y en especial ahora vamos a ver lo referente a la vía sumaria. El juicio contencioso administrativo federal se va a tramitar en esta vía de conformidad con los artículos que están establecidos para la misma, y en estos artículos se tiene contemplado que se van a llevar a cabo en esta vía los juicios cuya cuantía sea de 15 días, salario mínimo, elevados al año, según el área geográfica en donde se encuentre o se haya determinado el acto administrativo. Por ejemplo, no es lo mismo el salario mínimo que se gana en Michoacán que el salario mínimo que se gana en la frontera, porque en la frontera los salarios mínimos están un poco más elevaditos, porque es frontera y la economía de allá es más cara. A algunos empleados les pagan o les cobran en dólares, y el salario es diferente al de Michoacán. Pero como estamos ahorita en Michoacán, aquí estaríamos hablando de un salario actual de 315 pesos por 15 días, y esto elevado al año da de 1.724.844. Esto es al momento de su emisión. Si, por ejemplo, Hacienda les determina un crédito fiscal de esta cantidad o menor, entonces ustedes van a tramitar ese juicio en la vía sumaria. Aquí no va a importar si Hacienda les pone actualizaciones o les pone recargos. Esto es sobre el crédito en sí, cuando se produjo el crédito que vaya dentro de esta cantidad. Si es otra cantidad superior a esta cantidad que dice o que marca la ley, se tramitará en vía ordinaria por los montos, ¿sí? Y también hay que distinguir que las salas especializadas y las salas regionales deben de tomar en cuenta no nada más el lugar en donde se haya determinado el crédito fiscal, sino también hay que tomar en cuenta el monto y si están en el régimen de grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque aquí quien va a resolver ese juicio va a ser la Suprema Corte de Justicia. Lo va a turnar a una de las salas especializadas por el monto, porque los montos son diferentes. Entonces, en la vía sumaria estamos hablando que son de montos pequeños y que es en donde la mayoría de los asuntos se encuentran en cualquiera de las salas de cualquiera de los estados, ¿sí? Las resoluciones que dictan estas autoridades fiscales o los organismos fiscales autónomos únicamente podrán tramitarse en esta vía tratándose de multas o sanciones pecuniarias o restitutorias
por infracciones a las normas administrativas federales o las que exijan el pago de créditos fiscales y que el monto no exceda del que ya mencionamos anteriormente. Otra es que se puede requerir el pago de alguna póliza, de alguna fianza o de alguna garantía que se hubiere otorgado a favor de la federación o de organismos fiscales autónomos o de otras entidades. ¿Por qué? Porque al tramitar esta clase de juicios, por lo regular el tribunal, para poder otorgar la suspensión, fija una cantidad o fija una fianza para que se lleve a cabo la suspensión del acto reclamado. Y también tenemos que ver nosotros de qué forma vamos a poder pedir en un momento dado que se devuelva esa fianza cuando el juicio haya concluido. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en consideración porque muchos dicen, pues ya gané el asunto, pero se olvidan de que hace como 1 año y medio habían otorgado una fianza y se olvidan de cómo recuperar esa fianza que habían dejado en garantía. Otra de las cuestiones es cuando algún recurso, ustedes interpusieron algún recurso administrativo anteriormente y recaiga una resolución y ustedes se tengan que ir directamente a este juicio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si ustedes interponen un juicio en vía sumaria y no corresponde a esa vía, sino corresponde a alguna de las otras vías, no hay problema en ese sentido, porque la autoridad o el tribunal que va a resolver revisa, y si ve que está mal la vía, que ustedes se equivocaron, pusieron vía ordinaria en lugar de vía sumaria, pusieron alguna otra vía, entonces la autoridad de oficio revisa y la canaliza a la vía que corresponda. Por lo que entonces nosotros debemos de tener en cuenta que esta demanda, al igual que las de la vía ordinaria, de la vía sumaria, de la exclusiva de fondo o en vía en línea, todas tienen el mismo término para interponerlas, ¿sí? Que son 30 días a partir de que surte efectos la notificación del acto reclamado. Para todos son 30 días, pero en la vía sumaria tenemos que tomar en cuenta no nada más eso, sino que los términos, los tiempos, tanto para contestar, ampliar la demanda, ampliar la contestación, presentar pruebas y seguir todo el procedimiento, son más cortos los plazos. Entonces ahí sí tenemos que estar muy alerta para nosotros que no estar al pendiente y no se nos pasen los plazos que nos marca la ley, porque son más cortos. Por eso se llama vía sumaria, porque estos asuntos se resuelven más pronto que los otros asuntos por los tiempos. Entonces, ya una vez que se interpone el juicio en la vía sumaria, ¿qué es lo que puede decir la autoridad? Si en un momento dado lo presentas en la vía equivocada y no correspondía ahí, la autoridad no te puede, o el tribunal no te puede desechar la demanda, ni tampoco te puede decir que es improcedente o que se sobresee, sino que en todo caso, en cualquier fase del procedimiento, mientras no se cierre la instrucción, el magistrado debe
reconsiderar y debe conducir el juicio en la vía correcta, ¿sí? Entonces, aquí si a ustedes les dicen se desecha la demanda porque no es la vía correcta en la que la interpusiste, ustedes pueden interponer ahí un recurso de reconsideración para que el magistrado instructor se dé cuenta que efectivamente, o sea, le corresponde a él de oficio recanalizar esa demanda en la vía que debe de llevarse a cabo y no nada más negarles a ustedes el acceso de esa demanda en esa vía porque se equivocaron, ¿sí? En caso de que sean sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidades para resarcir algún daño o de rendición de cuentas de estos servidores, también se llevan en la vía sumaria. Un ejemplo de ello puede ser sobre todo en los agentes de ministeriales que trasladan a reos de un lugar a otro reo o de un centro a otro, les toman a ellos el tiempo que duran en el camino, en el trayecto. Entonces, si estamos hablando, un ejemplo de que les dieron un oficio para recoger a un detenido en Apatzingán y lo tiene que entregar a las autoridades federales en Uruapan, y resulta que en el trayecto le van a poner allí en el oficio la hora y la fecha en que lo reciben y también a la hora y la fecha en que lo entregan, pero si hay diferencias muy excesivas en horarios, ese funcionario o servidor público se hace acreedor a una sanción. ¿Por qué? Porque si se retrasa una hora o una hora y media o 2 horas más, se hace suponer que en ese tiempo pudieron ellos hacer cualquier cuestión en contra de la persona y sus derechos humanos. Por ejemplo, vienen de Apatzingán y tienen mucha hambre los agentes de la policía ministerial y dicen, pues vamos a comprarnos una torta, vamos a desayunar en lo que lo llevamos, y se tardan como 1 hora. Entonces el detenido pues está ahí dentro de la camioneta donde lo están trasladando y después ya llegan acá a Uruapan. Todo eso lo revisan y ven que se entretuvieron 1 hora más. Entonces estos servidores públicos se hacen acreedores a sanciones porque no lo entregaron dentro del término que lo deberían de entregar, a menos que haya ocurrido alguna circunstancia ajena a ellos, como es el que se tomen carreteras, el que haya algún accidente y que no les sea posible entregarlo a la hora que tenían que entregarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer estos agentes ministeriales? Interponer un juicio contencioso administrativo en contra de la sanción que les impongan a ellos, pero tienen que justificar el por qué no se entregó a tiempo esta persona. Eso es un ejemplo, ¿sí? Que la sanción pueda ser económica o también pueda ser una sanción nada más una llamada de atención, puede ser una amonestación en público, una amonestación en privado, y todas estas cuestiones las puede pelear este tipo de servidores porque no estuvo en sus manos hacerlo cuando debería de hacerlo. En otro tipo de situación es cuando hacen alguna revisión
alguna dependencia de gobierno y que resulta que hay algunas inconsistencias en, en, en la documentación, en la contabilidad, en lo que vayan a revisar. Entonces se van a hacer acreedores también a ciertas sanciones. Entonces hay que saber si la sanción que te están imponiendo va a ser en la vía sumaria o no, por los montos de estas multas. Ejemplo, también podemos decir si te sancionan nada más, la sanción pueda ser una llamada de atención. Entonces ahí no están señalando un monto, pero la llamada de atención no te ellos no la toman como que es un crédito que pasa el 1.700.000 y fracción, sí, sino que una llamada de atención la toman como que es una sanción mínima, y eso entra dentro de la vía sumaria, y por lo tanto los términos que contempla la ley para resolver esta clase de asuntos es mínimo, ¿sí? Entonces, ya una vez que interpones tu demanda administrativa en vía sumaria, tienes que ver con qué términos cuentas tú una vez que la presentas, para que la autoridad demandada, que va a ser la autoridad administrativa, conteste tu demanda. Y en todo caso, si hay alguna persona tercero interesado. En el ejemplo que les ponía acerca de que los servidores públicos no entregaban a tiempo a un detenido, sino que pasaron una hora y media, a él le pueden dar vista de esta demanda para que él pueda manifestar lo que a su derecho convenga. Esto es de que si él dice, no, pues es que hubo un accidente, y sí tienen razón, es que estuvo tomada la carretera y por eso no me pudieron entregar a tiempo, o es que se bajaron a desayunar y ni siquiera me invitaron la torta, o sea, yo estaba dentro de la camioneta. Entonces él pueda manifestar lo que él quiera, que muchas veces ellos no manifiestan nada, pero se les respeta ese derecho de poderlo decir dentro del juicio contencioso que está tramitando el servidor público, ¿sí? Entonces, y también que esta clase de juicios se deben de resolver dentro de los 60 días siguientes al auto de admisión de la demanda y del emplazamiento, ¿sí? Que por lo regular no se respeta. ¿Por qué no se respeta esto de que 60 días? Por la carga de trabajo que se tiene en los tribunales, no es posible llevarlo tan rápido, resolverlo tan rápido, pero sí se hace el esfuerzo de emitir una resolución lo más antes posible, aunque no sea de esa forma, ¿sí? Ya una vez que hemos visto esto, vamos a ver lo referente a lo de las pruebas. Por lo regular, yo en lo particular les recomiendo que en el escrito inicial de demanda presenten todas las pruebas, o ofrezcan todas las pruebas que tienen que ofrecer, para que en el término probatorio ya no tengan ustedes ningún problema de que andar buscando las pruebas, ni de que no tengan ya oportunidad por los plazos y los términos que son muy cortos. Aquí estamos hablando de 10 días, ¿sí? Entonces, salvo que se refieren a pruebas testimoniales, que en materia administrativa, por lo regular,
no se ofrecen este tipo de pruebas, ¿sí? Lo que es la confesional y lo que es la testimonial en materia administrativa casi nunca se ofrecen y casi nunca se admiten, a menos que sea una cuestión en tratándose de asuntos de salud, por ejemplo, en contra de actos administrativos de alguna dependencia que preste servicios médicos, por ejemplo, el Seguro Social o el ISSSTE, o que se esté peleando alguna cuestión relacionada con algún riesgo de trabajo. Ahí sí puede presentar alguna prueba testimonial. ¿Para qué? Para acreditar que efectivamente se ocurrió ese accidente, si se cayó esta persona de donde dice que se cayó, se fracturó o alguna otra cuestión. Pero en otro tipo de juicios no se admite esta prueba. Y la confesional tampoco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servidores públicos, a lo mejor cuando ofreces la prueba, estaba una persona designada a determinado departamento, y cuando ya se lleva a cabo el juicio, esa persona ya fue removida de su cargo, y a lo mejor es otra persona. A lo mejor lo cambiaron, a lo mejor lo corrieron, a lo mejor se ve imposibilitado de presentarse, y por eso no se admiten este tipo de pruebas. Pero la mayoría de las pruebas que se ofrecen son documentales, que ya existen en el expediente administrativo que tiene que tener la autoridad demandada, porque todo es en oficios, en contabilidad, sobre todo, que ahí sí se pueden ofrecer en este tipo de pruebas pericial contable. Entonces, ustedes van a estar muy hermanados con los contadores para ver el tipo de pruebas que les puede servir a ustedes, en tratándose de que si la autoridad administrativa cometió algún error y efectivamente no es lo que ellos determinaron. Porque acuérdense, aquí sí es muy importante, si la autoridad por equivocación, por error de dedo, oprimió el 0 2 veces más, ya dio una cantidad mucho superior a la que a lo mejor era una multa mucho más pequeña. Entonces, esto cómo lo van a resolver ustedes. No lo van a resolver diciéndole a la autoridad qué es esto, sino que tiene que ir respaldado con pruebas que acrediten que efectivamente era otra cantidad. Entonces allí sí hay que tener muy en cuenta los contadores, para que ellos puedan avalar lo que ustedes están diciendo en su demanda. Otra de las cosas es, ¿tú qué puedes hacer dentro de este juicio? Si ya contestaron la demanda, o en su caso la ampliación de la demanda, si tú puedes promover alguna clase de incidente. ¿De qué trata el incidente? El incidente puede ser alguna cuestión sobre incompetencia. Si la parte demandada, en este caso la autoridad, dice es que eres incompetente, tribunal, ¿sí? Sala Regional Michoacán, eres incompetente para conocer este juicio porque lo emitió alguna otra autoridad administrativa de algún otro estado, o de la Ciudad de México, o corresponde a otro lado. Entonces, tú puedes promover este tipo de incidente, ¿sí?
Pero aquí el tribunal también tiene que tomar en cuenta que tú sí lo puedes presentar en el lugar en el que tú te encuentres, porque primero es el domicilio de donde se encuentra el contribuyente, y ahí es donde se tiene que presentar. Si la autoridad demandada dice es incompetente, pues entonces le toca a la autoridad administrativa exponer las razones por qué considera que es incompetente. Pero eso ya no depende de ti, porque tú lo hiciste conforme a lo marca la ley de procedimientos administrativos, que indica que debe de ser el lugar en donde resida o donde tenga establecido su negocio o donde esté registrado el contribuyente. Entonces, es efectivamente la sala en donde ustedes interpusieron su demanda administrativa. Pero si la autoridad dice que es otra autoridad la que debe de conocer, entonces le va a tocar a la autoridad demandada informar eso, y en ese incidente que se promueva tiene que haber una resolución que diga si procede o no procede ese incidente, y lo demás se sigue el juicio por sus siguientes etapas. Otro de los recursos que se puede interponer es el recurso de reclamación. Este recurso de reclamación en otra clase de vías es más amplio. En este nada más son 5 días. Entonces, por eso hay que estar atentos a los días que son más cortos. Aquí es por mitad, ¿sí? Si antes son 10 días para otras vías, en esta vía, como es sumaria, son 5 días nada más. Entonces hay que darnos prisa para interponer este recurso de reclamación, que procede cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo que no se nos admitió, en alguna prueba que no se nos admitió, o en alguna prueba que se le admitió a la parte contraria, que es la parte demandada, o algunas otras cuestiones que nos pudieran perjudicar, ¿sí? Como que no se nos tenga como que no se presentó, que no procede o que no se admita. Y igual para la parte contraria, es el mismo término de los 5 días para presentar ese recurso de reclamación. Ya interpuestos los recursos, y se debe de correr traslado a la contraparte, ya sea nosotros si interponemos el recurso o lo interponen la contraparte, nos tienen que avisar que interpuso un recurso de reclamación o un incidente de incompetencia, para no darnos derecho a nosotros también de nosotros refutar ese incidente, o de contradecir o decir por qué no es competente la otra autoridad, o por qué sí se nos debería de admitir alguna prueba que la autoridad indica que no se nos debería de haber admitido. Y eso es también dentro de los 5 días. Ya una vez que se nos dé vista, se nos va a dar vista por el término de 3 días. Entonces son cortos los plazos, son 3 días. Entonces hay que estar muy atentos al momento en que se nos notifica, porque muchos dejamos las cosas hasta el final. Y aquí hay que estar muy al pendiente de todos estos términos. Incluso yo acostumbro a tener un calendario así, que tenga unos espacios enormes, en donde se pueden ustedes ir señalando cuándo empieza y cuándo termina cada término, y ponerle hasta en rojo, o sea, alguna marca
que le puedan poner para que lo tengan siempre presente y no se les vaya a pasar ninguno de estos términos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las salas regionales puedan decir, no, pues ya se le pasó el tiempo y tú no te diste cuenta. Sobre todo los chicos que van saliendo de la universidad, o sea, lo toman como que pues no hay problema, o sea, de todas formas tiene que recaer un acuerdo en donde me diga si sí o si no. En materia administrativa y federal, ahí no te la perdonan, ¿eh? O sea, ahí sí, si no lo hiciste en ese tiempo, ya perdiste tu derecho. Y aunque después presentes el escrito, se te va a decir que ya pasó ese término y que ya no puedes volverlo a hacer. ¿Qué dificultades tenemos nosotros para presentar escritos en la situación actual que tenemos? Es de que hay muchas tomas de carreteras, de que de repente la sala regional Michoacán, como se encuentra en la ciudad de Morelia, a veces están cerradas todas las entradas de Morelia. Entonces no podemos presentar el escrito, aunque estemos en la entrada de Morelia, se nos dificulta. Aquí la ley señala que nosotros vamos a poder enviar escritos, demandas, por vía correo certificado, ¿sí? Entonces ya casi mucha gente no maneja este tipo de medio para presentar demandas, pero el Tribunal Federal Fiscal, o sea, sí lo hace incluso para las revisiones, las contestaciones, lo hace por correo certificado con acuse de recibo. Ustedes pueden ir aquí a las oficinas de correos y presentar su sobre y decirle al encargado de las oficinas que lo quieren por correo certificado con acuse de recibo, y se va a tener por interpuesta o por presentado su escrito desde el momento en que le pusieron el sello y la hora a su acuse de recibo, y eso les va a servir a ustedes para comprobar que efectivamente lo presentaron dentro del término que corresponde. Nada más hay que tener cuidado de que sea de las oficinas de correos de donde esté el domicilio del contribuyente, no de cualquier oficina de correos se puede presentar el escrito o la demanda. Esto es, por ejemplo, aquí en Uruapan. Uno que vive en Taretan, ¿sí? De donde tienes que presentar la demanda va a ser en la oficina de correos de Taretan, porque ahí es el domicilio del contribuyente. No porque tú vivas en Uruapan se te facilite hacerlo en Uruapan. Tampoco lo puedes presentar por otro servicio que también proporciona los correos de México, que es Mexpox. Esto es como envíos de paquetería por ese medio. ¿Por qué? Porque no te lo admiten. Tiene que ser forzosamente por correo certificado y con tu acuse de recibo. Al acuse de recibo se supone que llega en 3 días de Uruapan a Morelia. Llega en 3 días y les avisan, y a ti te avisan. Llega el cartero y te dice, con tal fecha se le entregó a esas oficinas el sobre que tú mandaste. Entonces, con eso ya tú corroboras que efectivamente llegó, aunque tú no hayas podido pasar, aunque tú no hayas podido presentarlo en físico, se puede hacer de esta forma. Entonces, sí tiene ventajas.
Otra de las ventajas es que tú lo puedes señalar un correo un correo electrónico en donde te lleguen las notificaciones y ya no hay que estarse trasladando a las oficinas del tribunal para ver los acuerdos, sino que te llegan directamente a tu correo. No es recomendable que señalen el correo del contribuyente, porque muchas veces los contribuyentes no revisan sus correos o en algunas otras ocasiones se les olvida su contraseña porque casi no utilizan este tipo de medio de comunicación. Pero como ustedes van a estar revisando todos los días su correo, sí se van a dar cuenta que ya recayó un acuerdo y que tienen tanto tiempo para contestar. Entonces es más recomendable que pongan su correo electrónico que el correo electrónico del contribuyente. Entonces, de esta forma, estamos nosotros, en términos generales, dando las diferencias que hay entre un juicio contencioso administrativo en vía sumaria, que el de vía ordinaria y que el de vía exclusiva de fondo o el de vía en línea. En línea, ¿cuáles juicios se siguen en vía en línea? Esto todo se hace por medio del correo, o sea, no tienes ni que ir físicamente ni nada, y puedes ver el expediente en línea, pero aquí sí tienes que estar registrado, tienes que estar registrado en cada una de las salas y tienes que registrar tu correo electrónico para que sea de esta forma. Y puedes ver el expediente el día que quieras, a la hora que quieras. Entonces, aquí también es facilitar las cosas y ir acorde a cómo va avanzando la tecnología, ¿sí? Pero hay mucha gente que no nos acostumbramos todavía a eso y queremos llevarlo todo en físico hasta no ver el sello que le pongan a la demanda, ya se siente uno tranquilo. Pero en línea también es la facilidad que hay ahorita y mucho más ahora que todos ustedes utilizan todos los medios electrónicos, pueden ver los acuerdos hasta en los teléfonos, en la computadora y no estar yendo a llevar papeles. Esto sirve también, es una ventaja para desempapelar a todas las oficinas y tener todo nada más, sí, respalden ustedes esa información para que no vaya a haber problema que después les vayan a formatear o el teléfono o la computadora y se queden sin la información. Hay que tener respaldado todo eso y que no tengamos ningún problema acerca de ninguna cuestión de estas. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes dicen, es que interpuse 2 demandas en la vía sumaria y una sí se me admitió en la vía sumaria y otra no se me admitió en la vía sumaria. ¿Y por qué? Si lo promoví ante la misma sala regional. Acuérdense ustedes que quienes integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está integrado por 3 magistrados. Entonces, al que corresponda es el que por turno le tocara una demanda y a otra. A veces hay cuestiones de criterios, ¿sí? Y más ahora con esto de los nuevos jueces, magistrados y demás, va a ser una cuestión que vamos a tener más a menudo, en el sentido de que no van a ser uniformes los criterios de
de uno o de otro magistrado. Algunos van a pensar como tú, otros van a pensar contrario, otros no van a saber ni qué pensar. Entonces, aquí sí es, si en uno se te admitió, lo que puedes hacer es hacer un escrito y decirle al otro, bueno, es que aquí ya me lo admitió y tú no. Entonces él lo que puede hacer de oficio lo puede canalizar y si lo hace de esa forma, pues entonces ya te quedas más tranquilo de que sí sirvió lo que tú le dijiste en un escrito libre. Y aparte, siempre tomen en cuenta que lo tienen que hacer en forma respetuosa, o sea, y conforme a derecho, basado en algo. O sea, no nada más le vas a decir, bueno, ¿por qué tú no me lo recibiste en esa vía y el otro sí me lo recibió? Sino que le vas a decir que presentaste una demanda anterior en el mismo sentido y en los mismos términos y se te admitió. Y ahí está el acuerdo de admisión. Y que en esta otra no. Pero es casi como sugerirle, o sea, entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Y ya él va a decir, no, pues lo tengo que ver de oficio y entonces lo voy a canalizar a la vía que es. Aunque nos encontremos con criterios muy dispersos, tenemos que tener mucha paciencia y aparte de eso, encontrar las palabras adecuadas para decirles qué es lo que queremos y por qué consideramos que está mal. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros si estas personas que están en esos puestos en realidad hayan tenido una carrera judicial o no. Entonces, sí tenemos que tener algo de tiento para poder manifestarlo así en los escritos y que se vea que eres una persona preparada y que si estás diciendo algo en base a algo y tienes las pruebas para presentarlo, no haya problema para que te digan o te acepten ese escrito que lo estás haciendo. Entonces, eso es los retos a los que nos estamos presentando hoy en día y que tenemos que tener mucho tacto en ese sentido con los juzgadores de ahora. Incluso para comentar en un asunto, resulta que el tribunal no debe de suplir las deficiencias de la autoridad administrativa. Y en una sentencia que me acaban de notificar, resulta que le dices, sí es cierto, o sea, tú no fundaste tu competencia, fundamenta tu competencia, pero todo lo demás que hiciste sí está bien. Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque es como decirle, arregla esto, pero lo que hiciste está bien. Y aquí, y en materia administrativa, toda la aplicación del derecho es de estricta aplicación, acuérdense, es estricta aplicación. O sea, si es círculo, tiene que ser círculo. Si es triángulo, tiene que ser triángulo. No es de que se parezcan, no es de que digan, bueno, tiene un lado de más, es un octágono. No, o sea, tiene que ser estrictamente que encaje la situación en esa norma. Si no encaja, entonces no es aplicable y no puede subsanar los errores de las autoridades nada más con decir arréglalo, pero sí debe tanto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no está bien fundada la competencia, entonces todo lo que hizo está mal, porque no es una autoridad que esté facultada. Es como si alguno de ustedes me debiera dinero, ¿sí?
Entonces, y llegara otra maestra y dijera, no, pues páguenme lo que le deben a la maestra. Y ustedes le pagan. Y yo les digo, bueno, o sea, tenían que pagarme a mí, no a ella. Y dicen, pero pues nosotros ya pagamos. Pues sí, pero no me pagaron a mí. Entonces, esta otra persona se está tomando facultades que no tiene, ¿sí? Y por lo tanto, el cobro que les hizo a ustedes está mal. Y por lo tanto, ese cobro es ilegal. Es un ejemplo más sencillo que ustedes pueden tomar en cuenta para el caso de que les resuelvan algún juicio en este sentido, ¿sí? ¿Y por qué? Porque muchos dicen, es que es una multa muy pequeña y se llevó en la vía sumaria y pues no tiene tanto caso pelearla. No es tanto por la cantidad de la multa, ¿sí? Muchas veces es para que haya precedentes y esos sirvan de apoyo a las nuevas autoridades para poder resolver asuntos en ese sentido y crear las jurisprudencias. Tenía yo un cliente que su multa era de casi 300 pesos, era muy poquito. Y yo le dije que si lo peleábamos en juicio contencioso y seguramente le iba a tocar en la vía sumaria. Y ya le dije yo, no, pues hay que llevarlo a Morelia, hay que hacer los tantos de las copias de traslado y todo, y mandarlo por correo certificado, y pues nos vamos a gastar como que casi los 300 pesos o más. Y me dijo él, no importa, yo lo que quiero es que no se quede esto así, porque si eso me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquier otro contribuyente. Y pues así lo hicimos, lo presentamos y porque se tardó como 1 año y medio en resolver. Y luego se llevaron ese expediente a México, a la Suprema Corte, y luego resulta que salió en el Semanario Judicial de la Federación y me mandaron el librito en donde venía el asunto de él, que formó parte de un precedente y hizo jurisprudencia. Entonces, para eso sirve. O sea, y ahora los muchachos son ustedes muy prácticos en decir, pues, ay, son 300 pesos, yo se los doy. Pero no es el caso. El caso es de que se lleve a cabo todo el procedimiento que se tiene que llevar, cómo se debe de llevar, y para eso sí es importante. Entonces, a mi cliente lo que hice fue darle su librito y decirle, en la página tal, ahí está su nombre, ahí está su asunto y dice sobre qué se hizo el reclamo. Y el señor pues ya se quedó conforme, porque la forma de pensar de él dice, es que de 300 en 300 pesos a cada uno, y si juntamos a todos los del país, ¿cuánto es lo que se está dejando la autoridad administrativa? Y es cierto, o sea, nosotros si lo vemos de otra forma, o sea, decimos, pues sí es cierto, o sea, ¿cuántos contribuyentes somos? Y si nos están cobrando tanto, pues entonces entre tantos ya juntan un buen de dinero. Y es hacer valer tus derechos de la mejor forma, pero siempre aplicando las normas de derecho y llevando el procedimiento como debe de ser. ¿Sí? Te quiere una como reseñita final, ¿no? Nada más para finalizar, sí quiero hacer un énfasis en decirles que hay que fijarnos primero la vía, o sea, cuál es la procedente, y una vez de eso estar al pendiente de los términos tanto de presentación de la demanda, de los términos que son en cada una de las vías, los recursos que puedes interponer y todo lo que puedes hacer en el término probatorio, qué pruebas debes de ofrecer, cuáles no, y en caso de que resulte una prueba superviniente, ¿sí?
la puedes ofrecer hasta antes de que se dicte sentencia. Ahí no hay problema, el juez te la tiene que recibir, porque tú no sabías de esa prueba, él tampoco tenía conocimiento, no estaba dentro del procedimiento, pero sí se toma en consideración porque se supo de esa prueba después, o esa prueba surgió después, o salió alguna otra reforma después. Entonces, eso sí lo tiene que tomar en cuenta el juez antes de dictar la sentencia. Esto para no dejar en estado de indefensión al contribuyente y tampoco a la autoridad administrativa. Por eso siempre se les corre traslado de todo. Aquí estamos a la par. La autoridad administrativa y el contribuyente somos parte. O sea, no es de que, como muchos dicen, pues es que van a estar de parte de la autoridad, porque pues es el SAT, ni modo que vayan a estar de parte mía, pero aquí estamos igual, en la igual posición, tanto nosotros como la autoridad en un juicio contencioso administrativo federal. Bueno, este es el tema que vimos en la clase de hoy, y en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio práctico especialmente sobre de esta vía para ver si en realidad comprendieron lo que es el procedimiento de esta vía, las etapas y qué es lo que pueden hacer y los términos. Eso sería todo.